Hola, muy buen día a todos los niños y niñas que están viendo este video. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación para niños y niñas de quinto básico. Me presento, yo soy la profesora Camila de lenguaje para los que no me conocen todavía. Y como siempre, comenzar la clase con algunas recomendaciones para que la clase sea fructífera. Los que ya llevan un camino con nosotros viendo estos videos saben cuáles recomendaciones son las que siempre repito, pero para los que se vienen recién incorporando les cuento. Para que la clase sea fructífera para ustedes y logren la concentración deseada, les voy a solicitar, si gustan claramente, que se ubiquen en algún lugar de su casa donde se encuentren cómodos, donde no sean interrumpidos ni ustedes interrumpan las actividades del resto de la gente con la que viven. Asimismo, que este lugar en el que ustedes se van a ubicar tenga una luz adecuada, una luz que no les vaya a nublar la pantalla del computador o del teléfono, donde sea que se encuentren, y también una luz que les permita escribir, ¿sí? Y respecto a esto último, es importante que se acompañen con una libreta, un cuaderno, hojas, para que tomen apuntes de la clase del día de hoy, ¿ya? De esta manera vamos a poder recordar mejor y vamos a poder internalizar mejor los contenidos que vamos aprendiendo. Y por último, y esto es totalmente decisión de ustedes, yo les aconsejo, si gustan, que se acompañen con un vasito con agua para que se mantengan despiertos e hidratados y nuestro cerebro esté completamente atento durante todo el desarrollo de la clase, ¿ya? Dicho esto, voy a dar comienzo, pero primero voy a recordar que estamos en la unidad 3, que corresponde al género dramático, ¿ya? Y estamos en la cuarta clase de esta unidad. Y el objetivo del día de hoy es conocer el lenguaje verbal y no verbal. Primero, recordarles que estamos trabajando con nuestro esquema del árbol con el fin de que podamos visualizar los textos que vamos aprendiendo o la clasificación de textos que vamos aprendiendo, ¿ya? En primer lugar, la primera unidad nosotros revisamos narrativo, luego vimos lírica y ahora estamos con los textos dramáticos para que completen su esquema aquellos que aún no lo han hecho. Y los que vienen recién incorporando, les cuento que este esquema a nosotros nos sirve para poder ordenar la clasificación de texto que hemos estado realizando para que no tengamos muchos conceptos en la cabeza sin saber cómo es que se ordenan. Por eso este tronquito, cuando presentamos el esquema, corresponde a todos los tipos de textos, ya sean orales o escritos. Luego, la primera ramificación aquí a la izquierda corresponde a los textos literarios y por acá los no literarios. Entonces, ahora estamos acá trabajando con los textos literarios, específicamente el dramático, porque el narrativo y el lírico ya lo hemos revisado. La clase anterior, nosotros revisamos elementos del género dramático, elementos que son característicos del género dramático, como por ejemplo los diálogos. Los diálogos en una obra dramática son muy importantes porque van a ser ellos los que construyen la historia, ¿sí? Nosotros vamos a poder comprender la historia, vamos a conocer la historia gracias al diálogo de los personajes. Por eso es muy importante y muy característico de la obra dramática. Y su finalidad es poder ser representado. Es decir, una obra dramática se escribe con la finalidad de que posteriormente pueda ser pasada a una obra teatral. Recuerden que conversamos que obra teatral y obra dramática son cosas diferentes, que obra teatral es la que se actúa y dramática es la que se escribe, ¿sí? Y presenta además acotaciones, que son, acuérdense, aquellas momentos de la obra en el que te indican cómo es una escena o cómo actúa un personaje, ¿sí? Y los personajes también, que son aquellos que nos van a dar a conocer la historia, pero a través de sus acciones, ¿sí? Y por último, como ya les había comentado, esta idea de poder representar una obra dramática se llama dramatización, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está lo que yo les mencionaba, que una obra dramática y una obra teatral no era lo mismo y que se diferencian, por ejemplo, en que la obra dramática tiene un dramaturgo, que es quien escribe esta novela, o sea, esta obra, y la teatral tiene un director, que es quien dirige a los actores y actrices para que se apeguen al guión, ¿cierto? Y las formas de representar una obra teatral, o sea, la forma de representar una obra dramática, perdón,
es a través de títeres, marionetas y de actores y actrices, ¿sí? Bueno, aquí lo que estaba diciendo, que presenta dramaturgo y director. Hoy día vamos a ver algo que es muy importante dentro del género dramático, pero sobre todo dentro de las obras teatrales, que es el lenguaje verbal y no verbal, ya que con ellos nosotros vamos a poder comprender las intenciones con las que hablan los personajes, vamos a poder entender las emociones también, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cómo vamos a entender las emociones con un lenguaje verbal o con un lenguaje no verbal? Eso lo vamos a revisar ahora, ¿ya? Primero, quiero que nos tomemos unos minutos para reflexionar sobre algunas preguntas que yo les voy a dar a continuación. En primer lugar, preguntarnos, ¿qué importancia tiene la voz en la entrega de un mensaje oral? Para ustedes, ¿cuál creen que es la importancia de que uno exprese la voz? Esto que uno escucha, ¿cierto? Cuando queremos dar un mensaje. Son preguntas para la reflexión, ¿ya? Y por lo mismo, como son preguntas para la reflexión, no hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas. Es más bien, ¿qué creen ustedes sobre esa pregunta que les estoy realizando? La segunda pregunta que les voy a realizar para que la tengan en su cabecita y le den vuelta es, ¿cómo podemos saber que una persona está triste o enojada sin que lo digan? ¿De qué manera puedo saber yo que mi amigo o que mi amiga está triste si ella no me lo ha dicho? ¿Hay algo que me da esa información en ella? Pensemos. Tercera pregunta. ¿Es importante el cuerpo, además de la voz, en la entrega de un mensaje? Es decir, cuando yo me quiero comunicar con alguien, cuando quiero hablar con alguien, independiente de quién sea esa persona, solamente importa lo que yo voy a decir de manera oral o escrita, la voz, o también importa cómo me presento yo con mi cuerpo, con mi cara. ¿Entregamos información de esa manera? Y por último, ¿qué importancia tiene el cuerpo únicamente cuando se entrega un mensaje? Que esta pregunta es muy similar a la anterior, ¿cierto? 4 preguntas que invitan a la reflexión. Tómense unos segundos, piénsenla. ¿Qué importancia tiene la voz y el cuerpo para la entrega de los mensajes? Cierto que tanto la voz como el cuerpo entregan información de lo que yo estoy comunicando, ¿sí? Y eso es lo que vamos a revisar hoy día en esta clase con el lenguaje verbal y no verbal. Primero, quiero que veamos el siguiente video para ver si podemos apoyar las preguntas que realizamos anteriormente, estas preguntas que eran para la reflexión, ¿ya? Veámoslo con atención porque este es un video muy adecuado para esta clase justamente.
Ya. ¿Cuál es la importancia, niños y niñas, según el video que vimos recién, del cuerpo para entregar un mensaje? Si se dan cuenta, el video que vimos recién es un video mudo, ¿cierto? No hablan los personajes, porque es una película, una escena clásica del cine mudo de hace mucho tiempo atrás, y todo lo que comunican lo hacen con el cuerpo. Aquí la voz pasa en segundo plano. Toda la importancia está con los gestos que entregan los personajes, ¿cierto? Cómo se mueven con el cuerpo. Este video les ayuda un poco para responder las preguntas iniciales sobre la importancia de la voz y el cuerpo, estas preguntas que hemos realizado para reflexionar. Veamos, ¿cierto? Ahora, con ayuda de estas preguntas y la ayuda del video que acabamos de ver, vamos a ver si logramos entender lo que es lenguaje verbal y no verbal. En primer lugar, el lenguaje verbal tiene relación con lo hablado, ¿cierto? Ya sea oral o escrito. Esto es muy importante porque el lenguaje verbal tiene que ver con la expresión de las palabras, ¿sí? Y uno cuando quiere expresar las palabras lo puede hacer de manera oral, a través de la voz, ¿cierto? O de manera escrita, ¿sí? Y lo hacemos sobre todo aún en esta cuarentena, ¿cierto? Lo hacemos con mayor, ¿cómo se llama? Lo hacemos mayores veces, no me salía la palabra, mayores veces hacemos de escribir, ¿cierto? Nos expresamos a través de la escritura, ya sea con nuestros amigos por WhatsApp, por correo electrónico con los profesores o las profesoras, etc. ¿Sí? Es el lenguaje, es la expresión de estas palabras a lo que uno se refiere con lenguaje verbal, ¿sí? En cambio, el lenguaje no verbal tiene relación con las expresiones faciales, ¿cierto? El cuerpo, es toda la información que se entrega solamente con nuestro cuerpo, ¿sí? Sin las palabras, sin la voz, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué elementos no verbales participan en la comunicación? Cuando nosotros queremos hablar con alguien presencialmente, movemos partes del cuerpo sin darnos cuenta. Cuando queremos hablar con alguien, pestañeamos, ¿cierto? De alguna forma, según la información que estemos entregando, o movemos las manos, como lo hago yo cuando explico las clases, ¿cierto? También tiene que ver con nuestra disposición del cuerpo. ¿Qué elementos no verbales participan? Entonces serían las expresiones faciales. Como yo les preguntaba en las preguntas de reflexión, de qué nos servía, por ejemplo, o cómo podíamos saber si alguien estaba triste o enojado sin que lo dijera. Y aquí lo podemos responder por las expresiones faciales, ¿cierto? Cuando uno está enojado suele fruncir el ceño, cuando uno está triste los labios como que apuntan hacia abajo, ¿cierto? La cara también da mucha información de uno cuando está entregando un mensaje. Ahora, las expresiones faciales van a variar según la emoción que estemos sintiendo. Si estamos nerviosos vamos a tener una cara en específico, si estamos asustados, si estamos enojados, si estamos tristes. Todo lo vamos a manifestar a través de nuestra cara, ¿sí? De nuestras expresiones faciales. Los gestos corporales también, si uno está erguido o más bien está hacia abajo, si estás caminando con los pies arrastrándolos o no, si tus manos están quietas o más bien están en movimiento. Todo eso también entrega información a tu receptor, le entrega información de lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando uno tiene que exponer frente a todo el curso, se da cuenta uno de inmediato cuando el estudiante o la estudiante están tímidos, porque generalmente se ponen con los hombros hacia abajo, juntan las manos, ¿cierto? Y están como con un timbre de voz también bajo y toda su disposición corporal demuestra esa sensación, demuestra esa emoción, ¿sí? Movimientos del cuerpo, lo mismo, si nos movemos rápido, si nos movemos lento, ¿ya? Todo eso también indica, si el hombro, o sea, si pestañamos, todo quiere indicar información. Postura, lo que les comentaba recién, si uno está erguido o si está con los hombros hacia abajo, también nos indica algo. Y las mímicas,
¿sí? Que generalmente se ocupan y la conocemos harto porque son los mismos quienes la utilizan. Y esto es muy importante entonces cuando nos queremos comunicar con alguien. No tan solo la voz y las palabras dan información, sino que también el cuerpo nos entrega información de esa persona que está emitiendo un mensaje. Quiero que revisemos unas imágenes para que identifiquemos qué emoción se presenta en las personas que aparecen en estas imágenes. Vamos con la primera, que es una niña. ¿Qué emoción nos entrega esta niña? Pareciera estar triste, ¿cierto? Porque está con sus ojitos hacia abajo, su cuerpo está como apoyado, puede ser triste o aburrida, depende la emoción o cómo ustedes la interpreten. Acá, ¿qué emoción entrega este niño? Pareciera ser un niño que tuviera una emoción de alegría, ¿verdad? Acá. Bueno, esta es muy evidente, ¿cierto? ¿Qué emoción presenta la niña? Está enojada, ¿cierto? Y lo vemos porque tiene su ceño fruncido, tiene su boca también fruncida y los brazos cruzados. Ya esa es una demostración absoluta de que se encuentra enojada. Y por último, este niño tiene cara de asombro, ¿verdad? Pareciera que su niño está con sorpresa. Y se dan cuenta cómo en estas 4 fotos que hemos revisado podemos descubrir la emoción que expresan por su disposición corporal, por sus expresiones faciales, y nos entregan entonces información. Y en el teatro esto es muy importante porque los actores y las actrices tienen que exagerar un poco estas disposiciones corporales, las expresiones faciales, para que el receptor, para que su público pueda entender bien el mensaje que ellos nos están entregando y más bien la información que nos están entregando, ¿sí? Así que, bueno, esta ha sido la clase del día de hoy, niños. Espero que a todos y a todas les haya quedado un poco más claro lo que es lenguaje verbal y no verbal y la importancia que tiene sobre todo el lenguaje no verbal en el teatro. Así que, como siempre, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.